Cordiales saludos a todo el comité organizador del Congreso, a todos los congresistas y a los demás ponentes y público en general. Nuestro espacio y aportación está titulada Tipologías de consumidores universitarios dentro de la práctica de e-commerce y represento un grupo de investigadoras adscritas a la Coordinación Académica Regional Altiplano de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mi nombre es Isabel Cristina Flores Rueda. El 71% de los usuarios mexicanos de Internet por lo menos han comprado algún producto, ya sea bienes o servicios, a través de Internet. Esto quiere decir que ha aumentado la compra con respecto al 2018. Es un mercado que aumenta aproximadamente 11% anual y que además, pues 8 de cada 10 usuarios de Internet en México mayores a 18 años ha realizado alguna vez alguna compra, lo que significa que tiene una alta penetración en el mercado. Vemos, por ejemplo, que el comercio electrónico pues ayuda a las empresas a ser competitivas en el mercado global, un fenómeno que se está investigando desde el 2007. ¿Cómo es que el consumidor percibe ciertos niveles de riesgo en las compras electrónicas? Y aquí podemos distinguir, pues también existe incertidumbre en la compra. Nos vamos a centrar en este estudio un poco sobre la ansiedad y el miedo que detona esta incertidumbre en la compra, desde aspectos como la reputación y la historia de la compañía, que también puede tanto aminorarlo como aumentarlo. Esto a través pues de los famosos calificaciones que se dan en las redes sociales o en los buscadores, ¿no? La accesibilidad con la que se encuentre la plataforma o el producto, la incertidumbre también hacia la normativa, si hay algún intermediario, por ejemplo, enfoquémonos un poco más sobre el riesgo percibido, que puede estar dado desde el riesgo funcional, temporal, el riesgo social, psicológico, financiero y físico. Los niveles de riesgo cambian en función de si eres comprador o recomprador. Los niveles de riesgo percibido disminuyen cuando pues eres un recomprador del mismo canal o del mismo punto de venta, porque pues ya experimentaste una vez la compra, lo cual en caso de que haya salido bien, pues evidentemente vas a querer comprar. Entonces eso aminora el riesgo porque ya conoces de antemano cuáles son los alcances del servicio como tal. También existe dentro de todos estos estudios pues una controversia para conocer cuáles son aquellas características de los consumidores que adoptan con mayor facilidad los mecanismos digitales en la compra y cuáles no. 6 dimensiones que van desde el riesgo percibido físicamente, es decir, que el consumidor percibe que la marca o el producto podrían representar una amenaza para su salud. Esto no sucede de la misma manera con el producto en forma física o el punto de venta de forma física. También existe el riesgo funcional. También está el riesgo psicológico, que es una sensación de disgusto consigo mismo por no haber elegido un producto mejor o no haber, pues, a lo mejor invertido un poco más tiempo en la búsqueda de alguna marca o algún producto. El riesgo financiero es evidentemente pone en tela de juicio el costo-beneficio del producto. El riesgo percibido social es que el consumidor teme que su círculo social piense que no ha hecho una buena compra y que se vea juzgado. Y el temporal, que es una pérdida de tiempo, el consumidor percibe en buscar algún producto y que este producto no cumpla con sus expectativas. Ese tiempo de espera para recibir el producto se puede subsanar tanto en la localización del envío del pedido. Ya hay muchas plataformas intermediarios que indican dónde se encuentra el pedido, lo cual aminora pues ese riesgo temporal. También puede aumentar en caso de que exista un retraso en la distribución, entonces pues el consumidor aumenta su nivel de riesgo. Añadido a eso, nos vamos a centrar solamente en 3 aspectos sobre la confianza o nivel de percepción de riesgo que deposita el comprador en el vendedor en línea. Nos vamos a ir a la dimensión conductual, cognitiva y de creencias. Mezcla de todos estos componentes se puede fomentar las relaciones de intercambio del negocio al consumidor, tanto en corto como largo plazo. Dentro de la metodología encontramos que es
cuantitativo nuestro enfoque, con un corte transversal, todo surgió en el 2018. Es exploratorio, pues nuestra intención es conocer la existencia de distintos perfiles de consumidores universitarios en función de su percepción con respecto al comercio electrónico, por lo que nuestra unidad de análisis, como consecuencia de nuestro objetivo, pues incorpora a 4.089 universitarios del altiplano potosino y el muestreo probabilístico también considera 95% de confianza, 5% de error. Nuestra unidad de análisis se centró en la distribución de un cuestionario físico para la recolección de información. Nuestro muestreo probabilístico fue determinado a través del cálculo de poblaciones finitas, en donde se estimó que era necesario encuestar a 354 alumnos de las principales instituciones educativas superiores. En este caso encontramos 5 que son las que tienen la mayor cantidad de matrícula de alumnos universitarios. Para el cuestionario nos basamos dentro de la revisión de la bibliografía, una parte de un cuestionario de actitudes hacia la compra en Internet de Pérez 2011. También se añadieron algunas preguntas descriptivas hacia la sociodemografía y hábitos de consumo para aumentar y especificar el perfil del comprador universitario. Como datos, es necesario también describir que el perfil de los encuestados es mayormente hombres, 61.3% entre 20 a 23 años de edad, fueron la mayor cantidad, y estudian en el Instituto Tecnológico de Matehuala, casi el 40% de ellos. Se resaltó que el 63.6% también compraban servicios y compraron renta de servicios de streaming, era contenido de audio y audiovisual también. Afirman comprar una vez cada 6 meses, el 40.7% de ellos. También compran a través de redes sociales, el 28.8% de ellos, y gastan en promedio, el 32.8% de ellos, entre 800 y 1,100 pesos. Para el procesamiento de datos dentro de la metodología, empezamos haciendo un análisis preliminar para conocer la categoría de nuestra base de datos. Y había 3 componentes principales importantes. También encontramos que algunos ítems o algunas preguntas del cuestionario pues presentaban puntuaciones menores a punto 4 sobre saturación de su varianza dentro del componente principal, y fueron descartados porque dentro de su varianza pues son los menos confiables debido a que no presentan una cantidad de varianza común entre ellos. En una segunda fase ya empezamos a hacer un análisis un poco más elaborado, el análisis factorial exploratorio. Este análisis identificó que se pueden explicar el 46.72% de la varianza total explicada de estos componentes, ya son posibles factores o dimensiones. También encontramos que a este análisis se sumaron algunos factores que tampoco tenían la cantidad de varianza común o correlaciones hacia los factores superiores a punto 4, por lo cual estos factores se fueron eliminando. Se eliminó también un factor que contenía solo 2 ítems, y esto debido a que 2 ítems no pueden explicar la estructura de un factor o de una variable latente. La definición de una variable latente son muy poco. Entonces, por lo tanto, determinamos que se eliminaba. El análisis no extrajo un factor común, lo cual fue muy positivo para nosotros. Sin embargo, encontramos un factor dominante, pero no acumulaba la mayoría de la covarianza de los datos y solo correspondía al 23.15% de la varianza total de la muestra. Por lo tanto, con los datos anteriores pudimos avanzar a un análisis factorial confirmatorio. Los criterios aceptables de este análisis confirmatorio fue que nos resultó 2 variables latentes importantes, y también tenemos un índice de error en punto 20, lo cual para casos de socio de administración pues es bastante aceptable. Aquí dentro de la metodología estamos observando pues algunos resultados del análisis factorial, tanto exploratorio como confirmatorio, y nos damos cuenta, por ejemplo, cuáles son los 2 factores atribuibles a este estudio. El primer factor
se relaciona con el temor a ser estafado, que lo podríamos también encontrar como ese riesgo percibido, ¿no? La mayoría de los ítems se identificaron hacia el temor de hacer una transferencia económica, hacia el peligro de utilizar alguna tarjeta bancaria, de realizar un pago y no recibir el producto, el bien o el servicio ofrecido, ofertado. También la posibilidad del consumidor sobre verlo como un riesgo ante la transferencia económica online, no solamente sobre sus datos, sino al pago de algún servicio a través de Internet, y el temor a ser estafado por alguna página web falsa o clonada al momento de hacer la compra. Entonces, ese fue el factor dominante que considera pues el 23% de la varianza acumulada en el análisis factorial exploratorio. Otro de los factores importantes fue el beneficio percibido. El beneficio percibido, los encuestados consideraron, ellos perciben que obtienen incluso más beneficios como descuentos en las tiendas online o en las agencias, incluso que es más cómodo hacerlo por internet que ir al establecimiento de manera física. Considera que las compras de intangibles a través de internet son más seguras y con eso asociamos también a que este tipo de consumidores también compran servicios. A intangibles estamos hablando específicamente de la renta de algún servicio de streaming. Considero también los consumidores sobre compras en internet que ahorran un poco más tiempo, a diferencia, por ejemplo, de la compra en físico, y también así no se exponen a riesgos del manejo de efectivo. Consideran este tipo de consumidores que las compras por internet son más eficientes que las compras en línea. Y finalmente el factor 3, que involucra un poco sobre la estafa, las acciones de seguridad sobre el cuidado de los datos hacia las transacciones económicas, pero sobre todo acciones de seguridad por parte pues, de los negocios en línea, ¿no? Ese no lo pudimos concretar debido a que solo 2 de los ítems del cuestionario actuaron o tienen pues un porcentaje explicado importante dentro del factor, y además de 2 variables no pueden explicar el comportamiento de un solo factor, por eso es que se decidió eliminarse. Dentro del análisis por conglomerados, pues vemos que se hizo primero un análisis jerárquico en donde se utilizó el dendrograma, se revisaron ahí la posibilidad de 2 a 3 agrupaciones. Bien, se utilizó las puntuaciones de los coeficientes donde efectivamente había 3 agrupaciones. Posteriormente, y para confirmar esta situación, se hizo o se realizó un análisis por conglomerados, que es el K de medias. De ahí resultó una ANOVA en donde se eligieron por representatividad 3 agrupaciones y los factores que intervinieron pues fueron representativos en un 95%. También en ayuda del estadístico EF, pues pudimos conocer cuál es el factor que presenta una mayor variación en el conglomerado, y esto fue el temor a ser estafado. Nos dimos cuenta que había entonces 3 tipologías de consumidores. Los más representativos, o uno de los más representativos, pues fueron los negativos del e-commerce, ¿no? Presentan menor probabilidad de sentir temor, estafado, perdón, si realiza alguna compra en línea. Sin embargo, además de que no temen en realizar alguna transferencia, ni consideran peligroso usar las tarjetas de bancarias o realizar pagos virtuales y luego no recibir el producto ofrecido, no consideran que la compra en línea puedan ahorrar tiempo ni un riesgo al manejar efectivo. No son propensos tampoco a sentir temor a la estafa de las páginas web, pero no encuentran un beneficio percibido como los descuentos, las promociones, ni siquiera la comodidad del traslado hacia un punto de venta en físico. Gastan un promedio de 400 a 700 pesos mexicanos en cada compra en línea. La frecuencia de las compras por internet es de una vez cada 6 meses, es decir, retirado. Los bienes que compran mayormente pues es ropa, que son bienes tangibles, y pues el 23.4% compra viajes a través de línea. Este grupo de consumidores representa el 18% de la muestra. La edad oscila entre los 20 y 23 años y son en su mayoría, que es el 78.1%, hombres. Bien, son negativos o los pusimos así
porque si bien no efectúan tradicionalmente compras en línea, tampoco lo ven con un beneficio percibido. O sea, tanto sus puntuaciones son negativas para el temor a ser estafados como son negativos para el beneficio percibido. Por su parte, los temerosos del e-commerce pueden sentirse mayormente atemorizados a la idea de ser estafados. De entre los tres consumidores son los que sienten mayor riesgo percibido y temen realizar pagos virtuales y no recibir el producto, ven peligroso utilizar tarjetas, ser estafados por una página clonada, perciben poco beneficio en descuentos, promociones, sorteos. A pesar de comprar ambos tipos de producto, este tipo de consumidores em, pues, rara vez, compran principalmente, pues, viajes, compran una vez también cada 6 meses, y están de acuerdo en comprar a través de Internet para evitar recoger productos o realizar filas, que esto lo interpretamos como comodidad o accesibilidad. Consideran que la compra por Internet da una mayor disponibilidad, en cuanto a hora y lugar que el establecimiento en físico y presentan una paridad de gasto, mientras que el 32.3% gasta alrededor de 400 a 700 pesos, el 31.3% gasta entre 800 y 1,100 pesos. Este consumidor agrupa el conjunto más grande de consumidores y concentra el 54.23% en la muestra. Este segmento también encuentra una paridad entre mujeres y hombres y los rangos predominantes pues son 20 a 23 años de edad. Finalmente, los consumidores intrépidos del e-commerce, así los llamamos porque pues ellos consideran las compras en línea como seguras, se ahorran tiempo, mayor comodidad, consideran que tiene menor riesgo percibido, el hecho de manejar efectivo, consideran que son las compras más eficientes y así pues ven beneficios como descuentos, promociones, sorteos, ventas cruzadas, presentan menor temor a ser estafados de los tres conglomerados. Por eso es que los nombramos intrépidos y no consideran un riesgo el utilizar la tarjeta bancaria ni realizar transferencias para compras en línea. Tampoco sienten temor a ser estafados por páginas web clonadas o incluso falsas y compran tanto bienes como servicios, especialmente ropa, al igual que el primer conglomerado de los negativos. Gasta menos en sus compras debido a que destina entre 400 y 700 pesos mexicanos en cada compra. Están de acuerdo en considerar suficientes las medidas de seguridad en los bancos ante transferencias electrónicas en compras en línea y este consumidor agrupa el 27.68% del total de la muestra. Son universitarios entre 20 a 23 años de edad y en su mayoría son hombres. Bien, como anexo incorporamos el cuestionario que realizamos sobre actitudes hacia el e-commerce, un cuestionario que también se encuentra dentro de la metodología, y las conclusiones, pues podemos decir que los intrépidos muestran pues una disposición positiva a la percepción de beneficio de las compras, pero también tienen un grado de temor a ser estafados. En contraparte, el conglomerado negativo no parece temor a la estafa, pero no perciben ningún beneficio en la compra. Entonces, este resultado también lo encontramos como muy importante, puesto que en la revisión bibliográfica podríamos contraponer que el punto de venta en línea, así como la decisión de compra, distinto a lo tradicional, a lo que conocemos en físico, pues los universitarios también realizan evaluaciones sobre los riesgos y beneficios como implicaciones en las compras en línea. Es importante determinar o hacer una reflexión de que este estudio se realizó antes de la contingencia sanitaria, por lo cual muchas percepciones de riesgo percibido pueden estar más susceptibles en estos tiempos, por lo que se requeriría un estudio contrastante sobre los cambios en el riesgo percibido de los consumidores. Tanto puede ser positivo como puede ser negativo. Yo en lo personal podría dudar de que mantuvieran los mismos niveles. Y también dentro de las conclusiones puntualizamos que se reconocen los beneficios en alguno de los segmentos, la percepción de riesgos, concretamente el temor a ser estafados, sigue siendo como una de las brechas en la adopción del canal de compra en línea para el caso de los estudiantes universitarios analizados. También es necesario que se aclare que el presente estudio pues
Presenta limitaciones, el principal, pues, es el tamaño de la muestra y el diseño de estudios ante la imposibilidad de generalizar los resultados discutidos. Y como lo mencionaba antes, es necesario, aplicar el cuestionario en otros contextos, con otros sujetos de estudio, así como hacer diseños de estudio, pues, del tipo causal o incluso predictivo, en una muestra longitudinal, en algunas de nuevas líneas de investigación y sobre todo, pues, hacer un contraste entre lo que ha sucedido después del confinamiento, sobre todo, pues, a la toma de decisiones, porque no había muchas opciones de hacer las compras en línea.